Bueno, pues estamos muy contentos en esta celebración de nuestro 25º aniversario del Instituto de Nutrición Humana. Hoy presentaremos el tercer webinar que será realmente muy interesante, que trata sobre la prevención del sobrepeso y la obesidad en niños y en adolescentes. Los temas que se tratarán ahora en este contexto son las consecuencias de la obesidad, el etiquetado de los alimentos y la importancia de la actividad física. Para ello tenemos dos distinguidos invitados, el doctor Simón Barquera Cervera, quien es director del Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública, que nos da mucho gusto recibirlo con nosotros, y el doctor Maciste Macías Cervantes, quien es profesor de tiempo completo de la Universidad de Guanajuato, Campus León. Y desde luego a nuestro amigo y compañero, el doctor Enrique Romero Velarde, quien es parte del Instituto de Nutrición Humana y que trabaja también en el nuevo Hospital Civil de Guadalajara, en donde tiene actividades muy importantes en la clínica de obesidad. Y quien va a moderar este webinar va a ser la doctora Clio Chávez Palencia, que en un momento más le daré la palabra. Bueno, voy a presentarles a la doctora Clio Chávez Palencia. Ella es profesora investigadora del Departamento de Salud, Enfermedades como Proceso Individual del Centro Universitario de Tonalá de la Universidad de Guadalajara. Es profesora del Núcleo Básico y miembro de la Junta Académica de la Maestría en Nutrición Humana, Orientación Materno-Infantil del Instituto de Nutrición Humana de la Universidad de Guadalajara. Es socia del Colegio Mexicano de Nutriólogos y miembro de la Sociedad Latinoamericana de Nutrición. Es investigadora nacional, nivel candidato por CONACYT, licenciada en nutrición, maestra en nutrición humana con orientación materno-infantil, doctora en ciencias de la salud pública por la Universidad de Guadalajara, con un postdoctorado en el programa de Pediatric Nutrition en Boston por la Universidad de la Escuela de Medicina. Entonces, bueno, le doy la palabra a la doctora Clio para que continúe con su moderación. Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a este tercer webinar con motivo del 25 aniversario del Instituto de Nutrición Humana. Para mí es un placer y un honor estar aquí con ustedes moderando esta sesión. Y bueno, como lo comenta el doctor Vázquez Garibay, el tema del día de hoy es prevención del sobrepeso y obesidad en niños y adolescentes. Y bueno, no quiero pasar a las presentaciones antes de felicitar a todos los miembros del Instituto de Nutrición Humana. Yo soy orgullosamente egresada de ahí y ahora colaboro con ellos en la maestría en Nutrición Humana y pues para mí me da mucha felicidad estar colaborando con todos ustedes. Entonces, pues, sin más preámbulos, si están de acuerdo, vamos a iniciar con la primera presentación que la va a dar el doctor Enrique Romero Velarde. Y bueno, voy a leer una breve reseña curricular del doctor. El doctor es profesor investigador en el Instituto de Nutrición Humana del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Él es coordinador de la Maestría en Nutrición Humana, Orientación Materno-Infantil de la Universidad de Guadalajara y también coordina la Clínica para la Atención de Niños y Adolescentes con Obesidad del Hospital Civil de Guadalajara, Dr. Juan Menchaca. Es socio del Colegio de Pediatría de Jalisco, de la Confederación Nacional de Pediatría, de la Academia Mexicana de Pediatría, también de Obesity Society y de la American Society of Nutrition. Es investigador nacional nivel 1 por CONACYT y cuenta con más de 80 artículos en revistas científicas nacionales e internacionales. Y en su formación, pues él es médico pediatra con maestría en ciencias médicas, doctorado en ciencias de la salud por la UDG y tiene un postdoctorado en investigación en nutrición pediátrica por la Universidad de Iowa en Estados Unidos. Pues gracias, doctor, y empezamos con su plática.
Bueno, muchas gracias por la presentación de la doctora Clio Chávez. Y bueno, pues a mí me da mucho gusto estar aquí compartiendo con ustedes este 25º aniversario del Instituto de Nutrición Humana. Y aprovecho también para agradecer personalmente la disponibilidad para participar con nosotros en este webinar de los doctores Macías Cervantes de la Universidad de Guanajuato y del doctor Simón Barquera Cervera del Instituto Nacional de Salud Pública. Y bueno, en esta primera charla vamos a hablar un poco sobre la prevalencia del sobrepeso y obesidad y algunas de las consecuencias de la obesidad en niños y adolescentes que obviamente tienen que ver con resultados de la prevención del sobrepeso y obesidad, y en el tema de las consecuencias, pues también con algunas acciones tanto de prevención primaria como de prevención secundaria. Entonces, iniciaré mostrando algunas diapositivas sobre la prevalencia de sobrepeso y obesidad en población de niños y adolescentes en México. Hay que señalar que en la población de niños en edad escolar de 5 a 11 años de edad, pues como vemos en la diapositiva, la situación de 2006 a 2018, reportada por las encuestas nacionales, pues no ha cambiado mucho, ¿no? Tenemos que los niños de 5 a 11 años, alrededor de 35%, si les cerramos ahí las cifras, tienen sobrepeso u obesidad, y como vemos las cifras en la de 2018, las cifras son muy cercanas de sobrepeso y obesidad. Vemos también en esta diapositiva que es importante que existen casi 8 puntos porcentuales de diferencia entre las zonas urbanas y las zonas rurales, pero ya hablar de cerca de 30% de prevalencia en zonas rurales, pues también parece muy importante. En el adolescente la situación es parecida, aunque como vemos en el reporte de la encuesta de 2018 para todo el país, como vemos por aquí en las barras del lado izquierdo, perdón, que subrayé con rojo, pues la prevalencia ha incrementado de 2012 a 2018 en 3.5 puntos porcentuales, lo cual fue más notorio, como vemos en las barras de la parte central, en sexo femenino, ya que rebasa a nivel nacional el 40% de prevalencia de sobrepeso, de la sumatoria de sobrepeso y obesidad, ¿no? Lo cual, bueno, pues representa, como conocemos, un problema importante de salud pública. Y aquí la brecha entre la situación en área urbana y área rural, bueno, pues se reduce porque no son más de casi 4 puntos porcentuales. Esta situación pues prácticamente mantener las mismas cifras desde 2006 e incluso en adolescentes incrementar un poco para 2018, pues la tenemos presente a pesar de diferentes programas para la prevención de la obesidad de niños y adolescentes que contamos en nuestro país. Y bien, aquí señalo algunos de ellos, aunque yo sé que hay más, pero los quise señalar porque son programas que ya tienen tiempo en el país y que precisamente tienen una cobertura teóricamente nacional y desde principios de los años de 2000. Así, por ejemplo, el Acuerdo Nacional por la Salud Alimentaria, pues los programas de escuela saludable que aunque han cambiado de nombre, pues siguen por ahí con esta cobertura. Prevenimsi y Preveniste de las instituciones que también tienen cobertura nacional y que tienen componentes para niños y para adultos. Y la iniciativa Chécate, Mídete y Muévete, que también ha sido muy publicitada y en la cual se comparten acciones por todo el sistema de salud del gobierno federal, ¿no? Sin embargo, pues vemos que las cifras de prevalencia siguen incluso al alza, ¿no? Como también sucede en adultos. En esta diapositiva muestro algunos estudios, son puntuales, obviamente que no reflejan la prevalencia aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, pero los quise mostrar porque son algunos estudios que hemos hecho en el Instituto de Nutrición Humana, particularmente con alumnos, exalumnos de la maestría en nutrición. Todos son trabajos de tesis de ellos, y quiero señalar que ninguno estaba diseñado para estimar la frecuencia de sobrepeso y obesidad, pero en todos los casos se obtuvieron mediciones antropométricas y se calculó la prevalencia de esos grupos, que son pequeños en su mayoría, salvo el de 2019, que son cerca de 2.000 niños con una edad promedio cercana a los 9 años, y que vemos aquí que rebasa el 40% de prevalencia de sobrepeso y obesidad. Vemos cómo en los primeros trabajos, allá antes de 2010, pues llegábamos a alrededor de 30%, y en los últimos
2 trabajos 35 y más de 40%, lo cual pues refleja esta tendencia que estábamos comentando entre estable y un poquito al alza en los últimos años. Y conocer la prevalencia obviamente que es muy importante porque es un indicador de cómo están funcionando las cosas, incluso estos programas de prevención, pero también en el sentido de esta plática quisiera comentar respecto a las complicaciones que pues gran parte de estos niños, pues que son un muy buen número de niños en el país, pueden tener o tienen complicaciones y que en ocasiones estas complicaciones de la obesidad de niños pues no son bien identificadas, es la realidad, porque en ocasiones no se abordan o en ocasiones ni siquiera los niños son llevados a consulta por motivo de la presencia de obesidad, ¿no? Son complicaciones médicas, también hay psicosociales, como vemos por ahí en la diapositiva, y aquí vienen algunas, pero obviamente que hay más. Pero quisiera referirme a algunas de las complicaciones que tienen, que son muy importantes y que se les ha dado realce en otros países. Yo creo que en México no tanto, las complicaciones de tipo cardiovascular y endocrinológico que condicionan la presencia de factores de riesgo cardiovascular en etapas tempranas de la vida de los niños, como dislipidemia, hipertensión, el conocer pues que la obesidad se acompaña de un estado de inflamación crónica que acaba pues dañando los vasos sanguíneos de los niños desde etapas tempranas de la vida. Y obviamente las complicaciones endocrinológicas como diabetes mellitus tipo 2, que hay que señalar que antes no la veíamos en niños y adolescentes y ahora ya la vemos, y era una enfermedad pues, particular del adulto, pero ahora tenemos adolescentes con diabetes mellitus tipo 2, pero creo que no es el problema más importante, sino el riesgo que tiene un niño con obesidad, un adolescente con obesidad, de generar estos factores de riesgo desde etapas tempranas de la vida y manifestar diabetes en etapa temprana de su vida adulta, porque se vuelven un factor de riesgo para su desarrollo en el futuro. En este sentido, y desde hace muchos años que se describieron inicialmente estas alteraciones metabólicas en niños con obesidad, bueno, pues se consideraba que probablemente la obesidad en la niñez, que se acompaña de estos eventos como intolerancia a la glucosa, hipertensión, dislipidemia y lo que comentábamos del estado inflamatorio, pues podría ser un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedad cardiovascular en el adulto, o bien que fuera mediado nada más por la permanencia de la obesidad desde la niñez, adolescencia hacia el adulto, y como sabemos, la obesidad en el adulto pues es el factor de riesgo para enfermedad cardiovascular por múltiples razones, ¿no? Ahora sabemos cada vez con más precisión, por resultados de estudios muy grandes de cohorte, que los jóvenes con sobrepeso o obesidad tienen un riesgo mayor de tener un exceso de adiposidad en la vida adulta, ¿no? Aquí dice aproximadamente 5 veces, pero obviamente que depende de a qué cohorte nos estemos refiriendo, qué estudio ha medido ese riesgo, pero bueno, sí tienen un mayor riesgo de permanecer con ese exceso de tejido adiposo en la vida adulta y por tanto, pues con riesgo elevado de presentar estas comorbilidades en el adulto asociados a obesidad, ¿no? Sin embargo, el exceso de adiposidad en la niñez se ha demostrado también ya desde hace años que está asociado al desarrollo temprano de aterosclerosis e hipertensión, pero sí quisiera abundar en este punto de la aterosclerosis porque son lesiones iniciales ya presentes desde la niñez y adolescencia asociadas precisamente a este exceso de adiposidad. Como un antecedente importante, recordar que 2 grandes estudios fueron uno de los primeros, o los primeros por lo menos en hacerlos en poblaciones grandes, estos hallazgos respecto al exceso de adiposidad en niños y la presencia de lesiones ateroscleróticas. El estudio Bogalusa, que fue una gran cohorte que inició en la década de los 70, terminó a mediados de los 90, tuvieron un seguimiento de alrededor de 25 años de niños y adolescentes y evaluaron autopsias de aquellos niños, adolescentes y adultos jóvenes que habían fallecido en forma accidental durante el tiempo de la cohorte y el estudio de determinantes patológicos del desarrollo de aterosclerosis que evaluó autopsias en adolescentes y adultos jóvenes buscando también lesiones iniciales de aterosclerosis en niños y adolescentes. Y únicamente aquí para señalar algunos de los hallazgos ya publicados
publicados hace bastantes años, pues cómo la presencia de lesiones en las arterias de los niños y de los adolescentes, en este caso estrías grasas y placas fibrosas, que son lesiones iniciales que condicionan la presencia de aterosclerosis, pues ya estaban presentes y en el caso de las estrías grasas, como vemos en la diapositiva, llegaban a cubrir hasta 40%, cerca de 40% de los vasos sanguíneos asociados a los factores de riesgo que por ahí vemos en la parte superior derecha, como un índice de masa corporal elevado, presión arterial sistólica, triglicéridos elevados y las fracciones de lipoproteínas de baja densidad, ¿no? Entonces, estos factores de riesgo que ya se conocían del adulto, pues se encontraron que también desde la niñez estaban presentes y que también estaban asociados a mayor participación de estas lesiones en niños y adolescentes con un exceso de adiposidad. Estos resultados han sido confirmados y ahora lo conocemos mejor a partir de los estudios de este consorcio denominado Cohorte Internacional de Niños y Riesgo Cardiovascular, que se realizó con el propósito de consolidar estos conocimientos sobre la contribución de la obesidad en la niñez y estos factores de riesgo cardiovascular para el desarrollo de enfermedad precisamente cardiovascular en el adulto. Aquí me voy a adelantar. Esta cohorte internacional pues vino a unir numerosos estudios, grandes cohortes con números muy importantes de sujetos, como podemos ver en la diapositiva, y seguimientos. Decía yo, aquí está el estudio de Bogalusa, de cerca de poco más de 20 años, donde uniendo pues los resultados y todos los factores de riesgo y resultados evaluados, pues existen mayores evidencias sobre los riesgos de la obesidad en la niñez y adolescencia y la presencia de enfermedades en los adultos. Y aquí me regreso a la diapositiva anterior, pues recientemente, publicaciones recientes, 2019, 20, hay unos años anteriores también, pero han concluido entonces que la obesidad en la niñez sí es un factor de riesgo independiente, que aquí es algo importante para enfermedad cardiovascular, para diabetes mellitus tipo 2, perdón, aún después de ajustar por la presencia de otros factores de riesgo en el adulto, como sería la misma presencia de obesidad, ¿no? Entonces, todos estos niños que estamos comentando en estas cifras de prevalencia con sobrepeso y obesidad, que tienen estos factores de riesgo, que tienen un exceso de adiposidad, pues si no hacemos algo en medidas de prevención primaria y secundaria, van a venir a incrementar la carga de estas enfermedades que son, como conocemos, la número 1 en morbilidad y mortalidad en la población de adultos en el país y en general alrededor. Otro punto muy importante es que la coincidencia de estos factores de riesgo metabólico y cardiovascular pues incrementan la mayor adiposidad. O sea, aquí sí del sobrepeso a obesidad y de obesidad leve, moderada y grave, bueno, se va a asociar a la presencia, a la coincidencia de estos factores de riesgo que en el adulto conocemos como síndrome metabólico. Y ha sido muy discutido y sabemos pues que es difícil definir esta condición en niños, ¿no? El síndrome metabólico, aunque existen diferentes definiciones que vamos a comentar muy brevemente, pero sí se ha demostrado que los niños y adolescentes que presentan estos factores de riesgo metabólico en forma simultánea, pues van a presentar incremento de riesgo de diabetes mellitus tipo 2 y síndrome metabólico en el adulto. Así pues, y tratando de identificar este concepto de la mayor adiposidad y mayor presencia de estas variables, nosotros evaluamos ya hace algunos años, lo publicamos recientemente, a un grupo de niños, la edad promedio por ahí está al pie de la tabla, de 10 y medio años, más o menos 2 años. Los evaluamos y tenían todos obesidad moderada o grave, con un puntaje Z, como vemos ahí en sexo masculino, de 3.6 como promedio, y en femenino de 3.1, un poquito inferior, pero bueno, son grados de obesidad importante. Y aquí está en esta tabla la frecuencia de síndrome metabólico de acuerdo a diferentes definiciones, que si los promediáramos encontraríamos que en sexo masculino, pues alrededor de 40% de niños tenían criterios de diagnóstico de síndrome metabólico y la mitad de las niñas, ¿no? Alrededor de 50% de las niñas tenían estos criterios de diagnóstico de síndrome metabólico. Aquí llama la atención que las niñas, a pesar de tener una menor puntuación Z del IMC, pues la frecuencia de estas variables, de estas variables que conforman el síndrome metabólico, pues fue mayor.
Bueno, ¿y qué podemos hacer en este sentido? Pues antes de comentar estos datos de la diapositiva, yo les podría comentar que pues todas las medidas que ustedes conocen para la prevención primaria del sobrepeso y obesidad son las que se aplican para la reducción de riesgo cardiovascular, más tratar de identificar algunas situaciones puntuales que ahorita vamos a comentar, ¿no? Es muy importante señalar que todos los estudios que asocian obesidad en la niñez con mayor riesgo cardiovascular subrayan la importancia de la prevención primaria y secundaria. O sea, hay que trabajar tanto con los niños para prevenir la presencia de sobrepeso y obesidad, como con aquellos que tienen sobrepeso y obesidad, prevenir la aparición de estas variables de riesgo o limitar su progresión, ¿no? Como medidas muy sencillas y que en ocasiones no las sabemos, las leemos, aquí las estamos platicando, pero a veces no se hacen. O sea, hay que vigilar el incremento del peso en la etapa lactante, o sea, tener un buen control de crecimiento de los niños es muy importante, y algo que hemos comentado en numerosos foros, pero que pues, me parece que no se hace tampoco en forma rutinaria, salvo pues en algunas condiciones, registrar en forma sistemática el índice de masa corporal en forma anual a partir de los 2 años. Así podríamos observar claramente el momento en que un niño transita del peso saludable al sobrepeso u obesidad y actuar en consecuencia, ¿no? En caso de identificar la presencia de sobrepeso, obviamente, lo que todos ustedes saben, iniciar un programa estructurado dirigido a la familia con metas claras de ganancia de peso de acuerdo a edad y en adolescentes de acuerdo a estado puberal. Es muy importante señalar, y se ha demostrado, nosotros tenemos algunos datos que no tengo ahora aquí en la presentación, pero sí comentarles que pequeños cambios en el índice de masa corporal, 0.5 desviaciones estándar, por ejemplo, o aún menos, van a resultar en una mejoría importante de los factores de riesgo cardiovascular. Y esto es muy importante señalarlo e incluso ya en el nivel individual, pues platicarlo con el paciente, con los padres, porque pues siempre queremos que la ganancia, perdón, que la pérdida de peso, si es importante, es la que guíe los resultados de nuestras acciones, ¿no? Sin embargo, hay que resaltar que esta pérdida de peso, aunque no sea importante, resulta en una mejoría de estos factores de riesgo cardiovascular, y en periodos cortos les puedo decir que en 3-4 meses después de iniciar un tratamiento que tenga éxito o suficiente éxito, vemos esta mejoría, pero aquí lo importante pues es mantenerlo a través del tiempo, ¿no? Otro punto muy importante es pues identificar estos factores de riesgo, porque pues si no los medimos, pues tampoco vamos a saber cómo nos fue o si hubiera algo importante que nos obliga a tomar alguna decisión. Y aquí ya me refiero a acciones individuales con pacientes específicamente, ¿no? Que claro, esto debe ser también evaluado desde el punto de vista de la salud pública, ¿no? Por lo menos en los aspectos más básicos, pues la evaluación de la presión arterial, que resulta que casi no se toma en niños y adolescentes, la presencia de epidemia, alteraciones en el metabolismo de la glucosa, que pues es un poco más difícil por el hecho de tener que debemos de tener una muestra sanguínea, número uno, y número dos, los costos que conlleva pues la determinación de estos parámetros, pero que si no los conocemos, pues tampoco podemos saber si tenemos que abundar en algo en este sentido. Y concluiría yo con 2 recomendaciones, hay más, pero 2 recomendaciones de asociaciones de los Estados Unidos de Norteamérica. Yo aquí les confieso que no he leído algo similar, pero en Estados Unidos se recomienda la Academia Americana de Pediatría el tamizaje del perfil de lípidos en todos los niños con índice de masa corporal superior a percentil 85, o sea, todos los niños con sobrepeso u obesidad, que aquí tendríamos una gran tarea, pues, debido a las cifras de prevalencia que ya comentábamos. Y la Asociación Americana de Diabetes recomienda el tamizaje para diabetes mellitus tipo 2 en todos los niños con obesidad, más 2 factores de riesgo, que aquí en nuestro medio pues se convierte en un factor de riesgo, porque ahí está el ser latino, pues aquí todos somos latinos. Entonces, niños con obesidad más un factor de riesgo que podría ser historia familiar de diabetes mellitus, que es muy común. El antecedente de diabetes gestacional, que no es tan común, pero claro que los tenemos, o signos de resistencia a la insulina, como vemos por ahí algunos en la misma diapositiva, como son la presencia de acantosis nigricans o la acumulación de grasa abdominal que se asocia muy frecuentemente a resistencia a la insulina. Bueno, son recomendaciones de prevención de
estos factores de riesgo cardiovascular que, como yo les decía, son realmente medidas, pues son las medidas que hacemos regularmente para la prevención del sobrepeso y obesidad. También ahí está el tema de la actividad física, que no voy a comentar porque se va a señalar más adelante, pero la identificación de estos factores de riesgo pues también sería importante en la evaluación general de los niños con sobrepeso o obesidad. Concluyo señalando que la Organización Mundial de la Salud pues sigue muy preocupada con este tema de la obesidad. Claro que ahora ha sido opacado por la pandemia de coronavirus y la OMS está ahorita dedicada seguramente al 100% en este tema, pero pues, recientemente publicó o actualizó sus guías para, pues aquí dice, para terminar con la obesidad de niños, lo cual pues sí me parece que es un poco difícil, pero bueno, aquí quisiera señalar nada más, como vemos en el punto 3, que ya incluyen medidas preconcepcionales y del embarazo, así como del manejo del peso corporal, que son muy importantes en todo el ciclo de la vida. Pues esa es la última y pues muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias al doctor Enrique Romero Velarde. Les recuerdo que todas las preguntas que tengan las pueden dejar en la caja de comentarios en el Facebook. Por ahí algunos mencionan que están teniendo problemas porque se ve borroso. Eso puede ser por su internet, entonces revisen esa parte, ¿no? Bueno, pues vamos a seguir con la segunda sesión del día de hoy. Voy a compartir el currículum del doctor Simón Barquera. El doctor Simón Barquera es director del Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública, además de coinvestigador de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición e investigador principal en proyectos internacionales. Es miembro del grupo de expertos de la OPS, del Consejo Científico, asesor de la Federación Mundial de Obesidad y representante de la Academia Nacional de Medicina ante el Comité Consultivo Nacional. Ha sido reconocido como investigador nacional nivel 3 por CONACYT y cuenta con más de 251 publicaciones. En su formación él es médico cirujano por la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, con grados de maestría y doctorado en nutrición aplicada y epidemiología nutricional por la Escuela Friedman de Ciencias y Políticas de la Nutrición de la Universidad de Tufts de Boston. Y bueno, él nos va a presentar el día de hoy el tema de etiquetado de alimentos, sobrepeso y obesidad en niños y adolescentes en México. Adelante, doctor. Muchas gracias, doctora Clio. Un gusto estar con ustedes. Agradezco mucho la invitación y también quiero aprovechar para felicitar mucho por el 25 aniversario al Instituto de Nutrición Humana del CUCS de la Universidad de Guadalajara y por la oportunidad de compartir con ustedes esta fecha importante y con tan buenos amigos como el doctor Vázquez Garibay, Claudia Unot y mis ponentes, mis compañeros ponentes, el doctor Enrique Romero Velarde y el doctor Maciste Macías. Entonces voy a compartir mi pantalla y yo el día de hoy voy a tener el gusto de hablarles un poco de la estrategia de etiquetado frontal de advertencia, que es una iniciativa en la que hemos estado trabajando mucho y que ahorita es muy importante que conozcan bien los profesionales de la nutrición porque está pues bajo fuego, porque es una de esas iniciativas que afecta a muchos intereses económicos. Entonces, pues esto hace que genere una inercia muy importante a criticarla. El otro aspecto que yo veo de esto es que estamos viviendo, como en todo el mundo, no es un asunto de México, unos tiempos de mucha polarización en cuestiones políticas. Y entonces todas estas iniciativas y las políticas y los esfuerzos que se hacen por mejorar la salud pasan por un escrutinio que a veces puede ser un poco injusto, ¿no? Pasan por esta parte de pensarse como algo, se politizan. Y eso en algunos casos pues no debe ser, porque son estrategias que van más allá de las situaciones políticas, son formas en las que la ciencia está luchando para mejorar la salud y entonces yo pienso que por eso debemos tratar como profesionales de apoyarlas. Y esto pues viene del grupo del CINIS, que es el CINIS es el Centro de Investigación en Nutrición y Salud en el Instituto Nacional de Salud Pública, que es un centro amigo de la UDG. Llevamos años colaborando con ustedes y intercambiando
estudiantes, investigadores y participando en muchos eventos juntos, entonces pues nos da mucho gusto. También quiero decirles que yo estoy afiliado y firmando el Código Nutricia, que es un código de compromiso de no conflicto de interés en la academia por parte de aspectos que tienen que ver con nutrición. Esto es muy importante cuando se habla de iniciativas como esta del etiquetado. Van a oír a muchas personas hablar de etiquetado y muchos de ellos pues a veces están pagados por la industria o son consultores de ciertas compañías y entonces pues es importante que sepan si hay o no una relación porque de eso depende mucho cómo hablan. Yo pues declaro no tener esos conflictos de interés reales o percibidos, directos o indirectos relacionados con esta presentación. Y quiero iniciar por hablar un poco de cómo se ve ahora el problema de la obesidad. Y la obesidad antes se veía como pues, un problema de balance energético y entonces eso querían hacernos ver, ¿no? Que es o gastas muy poco o ingresas mucha energía y el resultado de ese balance es lo que te da obesidad. Y entonces cuando uno entra en ese juego, pues uno acaba teniendo una visión muy fisiológica, muy básica, yo diría, de lo que es el problema y entonces con una visión muy limitada de cómo se puede resolver. Últimamente hemos ido evolucionando a ver cada vez más aspectos sociales y ahorita yo creo que en esta última etapa ya con mucha madurez y después de varias décadas viviendo aumentos constantes de la obesidad, el mundo ha entendido y los investigadores que el problema de la obesidad es un problema de una sindemia triple donde la mala nutrición por todas sus causas genera efectos que son ecológicos y de bienestar. También tiene que ver con la prosperidad económica, con la equidad social y con el bienestar humano. Y aquí al centro pueden ver que hay sistemas naturales, pero esos sistemas naturales están sobre todo, digamos, cubiertos por una dimensión de lo que podría ser la gobernanza, que son las regulaciones, leyes, reglamentos que permiten que se desarrollen una serie de condiciones en el ambiente, que son ese ambiente obesogénico que conocemos. Y entonces, bueno, los sistemas humanos y los sistemas pequeños, comunitarios, los ambientes, pues están mucho determinados por esto. Entonces, hay una gran oportunidad en la gobernanza de modificar el medio. Y muchas veces van a oír ustedes comentarios como que no tienen por qué meterse el gobierno en mis elecciones o por qué el papá gobierno o la nana gobierno quieren determinar cuáles son las cosas que yo voy a consumir o no. Y bueno, esto es falso. Realmente lo que el gobierno requiere es proteger una serie de derechos como los derechos de la infancia, los derechos a la salud o los derechos a una buena alimentación e información, derechos a ambientes saludables. Y esto apenas permite equilibrar con toda la información que recibimos por parte de la industria y que la industria de la comida chatarra y que modifica las elecciones. Entonces el gobierno tiene obligación de equilibrar esto. No voy a entrar en muchos detalles sobre obesidad porque ya el doctor Enrique Romero ya hizo una magnífica presentación, pero solo recordar el punto principal, que es que en los últimos 18 años la obesidad ha aumentado el 42%, la obesidad, digamos, en la forma ya que define el 30% de masa corporal en el adulto. Y esto pues habla de que no hemos podido evitar revertir ese rumbo. Y también reflexionar que ya hay 7 estados donde la prevalencia es mayor al 8% de sobrepeso y obesidad. Quiere decir que ni siquiera 2 de cada 10 adultos tienen un peso saludable en 7 estados de la República y el resto de los estados no están tan lejanos. O sea, realmente estamos con un problema muy complicado a nivel nacional. Y lo que hemos visto en las últimas décadas, y lo hemos visto con mucha investigación, o sea, esto no es algo de lo que tengamos dudas, es algo de lo que tenemos mucha certeza, es que el gran cambio que hemos enfrentado, pues es sobre todo un cambio en la alimentación. Estamos teniendo ahorita una alimentación donde hemos dejado de consumir algunos productos básicos importantes que eran base de nuestra dieta, como las leguminosas, que han disminuido hasta 15% en los últimos años, y hemos aumentado mucho el consumo de otros alimentos como bebidas azucaradas, alimentos energéticamente densos y pobres en nutrientes. Y eso es una gran preocupación en el país. Una disculpa por los perritos que están aquí ladrando.
También a nivel de consumo de bebidas azucaradas, pues hay un gran consumo en todas las edades. Eso lo hemos visto con distintas encuestas nacionales donde pues desde 300 calorías se estimó en el 2012 que consumían los niños de 2 a 5 años. Imagínense ustedes qué tragedia para el requerimiento calórico de un niño de 2 a 5 años tener documentado un consumo promedio de 300 calorías, cuando realmente en bebidas azucaradas a esa edad, en bebidas no debería de haber un ingreso por calorías importante. Esto es algo que estamos enfrentando y pues que requiere cambios. Y además, pues hablar un poco del COVID y la obesidad. Hay retos importantes en Latinoamérica. El COVID está produciendo, entre otras cosas, disminución de la actividad física, aumento en el consumo de comida chatarra, una mayor exposición a mercadotecnia de comida chatarra por mayor tiempo frente a pantallas, más exposición a este tipo de marketing y también un aumento en la inseguridad alimentaria, que es el otro problema de la sindemia. Las malas dietas producen, por un lado, obesidad, pero también esas mismas malas dietas pueden generar mala nutrición por deficiencias, etcétera. Entonces, lo que hemos visto como formas de prevención, y aquí es donde entra el etiquetado de advertencia, es que los efectos en salud y estado nutricio pues están determinados en mucho por la adquisición y consumo de alimentos. Y esto tiene que ver con el ambiente alimentario, lo que se llama el ambiente obesogénico. Y ese ambiente obesogénico pues tiene que ver con la mercadotecnia, regulación, precios, disponibilidad, características de los alimentos y productos y otros aspectos también del ambiente alimentario personal, los gustos, etc. Pero entonces ahí hay grandes oportunidades de intervenir para asegurar que la infancia consuma alimentos saludables y hacer más difícil que los niños estén expuestos a alimentos que tienen ingredientes que les hacen daño. Esto se llama ambiente obesogénico y es una oportunidad intervenir en estos factores. Siempre lo hemos mencionado, un entorno saludable lo que hace es que los individuos puedan de una manera más fácil tener los cambios de conducta necesarios para prevenir el sobrepeso, la obesidad y las enfermedades crónicas. En cambio, cuando hay un entorno obesogénico que no está regulado, donde se le deja a la industria anunciar lo que sea, usar personajes, decir mentiras, confundir con etiquetas engañosas, hacer anuncios, promociones, regalar cosas, organizar los típicos torneos de fútbol en las escuelas, poner publicidad, decir que todo esto se va a arreglar con balance energético, bueno, pues ahí es muy difícil y es lo que ha pasado. Por eso ha sido tan difícil y por eso la obesidad ha sido tan importante en nuestro país. Ahora, del etiquetado de advertencia mexicano, ustedes ya lo conocen. Y yo quiero hablarles en esta parte ya de mi presentación de algunos de los mitos que hay sobre este etiquetado de advertencia. Una es que dicen que es una estrategia de salud hecha al vapor. Había gente que ni enterada estaba de que esta estrategia iba a salir y de un día para otro la vieron y dijeron, no, esto está hecho al vapor. Y luego otros oyeron que estaban basados en los octágonos chilenos. Entonces dijeron, no, pues es que esta es una estrategia que no se ha aprobado en México. Y pues estas dos cosas son falsas y es muy importante que ustedes lo sepan y que cuando lo escuchen, lo digan, esto es falso. Y les voy a enseñar por qué. Esta estrategia del etiquetado de advertencia, estamos estudiando en México desde hace 13 años, más de 13 años. Este es un reporte de un taller de los Institutos de Medicina de los Estados Unidos que se llevó a cabo en el 2007, en el que participamos en el Instituto Nacional de Salud Pública, coordinándolo un equipo de investigadores. Y en este reporte de los Institutos de Medicina, que lo pueden encontrar online, ya viene el etiquetado frontal de alimentos como una estrategia recomendada para mejorar las elecciones del consumidor. Eso ya lo estábamos explorando desde hace más de 13 años. Ahora, estos son algunos de los estudios. Les voy a enseñar 2 páginas de estudios. Hemos estudiado el efecto de los alimentos industrializados en la dieta de los escolares, qué etiquetas se entienden o no, qué etiquetas se entienden mejor por personas de distintos niveles socioeconómicos, cuál es el conocimiento del uso de etiquetado que hay en México, cómo se entendía el etiquetado anterior, cómo se acepta. Aquí pueden ver 10 estudios publicados en revistas de alto impacto y aquí hay otros 10 estudios que se publicaron la mayoría en este año y el año pasado, pero que reflejan la investigación que se lleva haciendo pues más de 4 o 5 años ya muy enfocada en este etiquetado de advertencia. Este es un reporte que publicamos en el 2016, hecho por el Instituto Nacional de Salud Pública, donde evaluamos el etiquetado de advertencia chileno
en 4 países, en México, Chile, Costa Rica y Argentina. ¿Y saben qué encontramos? Que los mexicanos, los niños mexicanos entendían mejor ese etiquetado del estilo del chileno que el propio etiquetado mexicano, que era uno que es el de las pilas, el GDA, que ustedes conocen, que es el que se tenía antes, lleno de cifras y porcentajes. Ese etiquetado llevaba una campaña aquí de años en la que se invirtieron millones de pesos y nadie lo entendía. Y el etiquetado chileno, que nunca lo habían visto, lo entendieron mejor los niños y pudieron acomodar productos de una manera relacionada con su calidad. Entonces, esa es la importancia de esta estrategia. Otra cosa que se dice es que el Estado no tiene por qué interferir en las elecciones de los consumidores, que cada quien es responsable de lo que consume, y eso ya se los comenté un poquito, eso es falso. El Estado tiene una obligación de equilibrar la información que nos están dando, que se está dando por parte de la industria, por parte de genios en mercadotecnia. Entonces, por un lado está la industria diciendo que estos productos pueden hacer un tigre, que te van a hacer muy fuerte, que te van a hacer un campeón, que vas a jugar como el ídolo deportivo, que te vas a llevar un regalo, y el Estado no hace nada. ¿Eso es correcto? No, el Estado tiene que equilibrar y tiene que proteger a la infancia de los productos que tienen ingredientes que les hacen daño. Y tiene que orientar a la población. No es tampoco obligarlos, es nada más orientar para que puedan tomar elecciones más saludables. Vemos esto con mucha frecuencia. Aquí lo puse en una imagen que es un dibujo, pero esta es una representación real de cosas que hemos fotografiado en el ambiente de los puntos de venta. Ponen los productos más chatarra y más nocivos a la altura a la que los niños los puedan ver, muchas veces acompañados de un personaje, de una mascota o de un regalo. ¿Y para qué? ¿Por qué lo hacen? Pues porque saben que los niños influyen mucho en las elecciones de los padres de los alimentos. Muchas veces dicen, bueno, pero al final los padres son los que compran los alimentos. Pues sí, pero esto lo tienen estudiadísimo las compañías de mercadotecnia. Si ellos se dirigen a los niños, por cansancio los padres acaban siendo convencidos de comprar los productos que los niños desean. Y es muy importante entonces pues, empezar con un sistema que pueda ser entendido también por ellos, ¿no? Esto que ya hablamos del entorno, que es muy importante equilibrarlo con políticas, es obligación del Estado. También que el etiquetado anterior era más útil, informativo y se comprendía mejor. Eso es muy común oírlo en personas pues, que no saben cómo se hizo. O sea, eso refleja que no comprenden cómo se construyó. Y también dicen que el etiquetado de advertencia no sirve porque tiene menos información. Las dos cosas son falsas. Les voy a decir por qué. Este etiquetado anterior, que se ve con muchos numeritos, entonces si ustedes lo creen, pues van a decir, no, pues es mejor porque tiene muchos numeritos y yo soy muy bueno para analizar esos numeritos. Pero les voy a decir una cosa, este etiquetado fue desarrollado por la industria de la comida chatarra hace más de 10 años, no tiene un solo estudio que demuestre su comprensión en México, se basa en una dieta de 2,000 calorías al día y nosotros sabemos que hay millones de mexicanos que requieren menos de 2,000 calorías al día. Considera 90 gramos de azúcar como el estándar para la recomendación de azúcar y nosotros sabemos que lo máximo tolerable por un adulto son 50 gramos, pero además mucha gente, sobre todo los niños, requieren menos todavía. La OMS está recomendando 25 gramos al día. Luego tiene porciones arbitrarias. Por ejemplo, vean en este ejemplo, dice una porción de 125 gramos aporta esto. Pero ¿qué tal si el paquete tiene 800 gramos y estamos hablando de un cereal? ¿Cómo van a saber ustedes qué cantidad tomar para decir son 125 gramos? Y la interpretación requiere de cálculos matemáticos. Entonces ya cuando ven esto, ven que realmente parece que es un sistema muy bueno, pero aunque ustedes tengan una calculadora y sean muy buenos en matemáticas, los cálculos que van a obtener de esto los van a hacer comer de más y los van a hacer que no puedan tomar decisiones adecuadas porque van a creer que productos que tienen mucho azúcar no la tienen porque está con un estándar equivocado. Aquí hay un ejemplo para que lo vean. Este es un té helado de 600 mililitros que tiene la misma azúcar que más o menos todas las bebidas azucaradas. Y diría 25 gramos de azúcar, que es el 20%. Así viene en la etiqueta anterior. La verdad es que esto tiene 600 mililitros. La porción que le ponen es engañosa. Y en esa porción de 600 mililitros ya lo que tiene son 75 gramos de azúcar. Pero ¿saben qué? La verdad es que uno no necesita
Eso no son, el 90 gramos no es el requerimiento. Entonces eso no sería el 60%. Si ponemos el requerimiento de la OMS de 50 gramos, eso sería el 150%. Es decir, esta bebida azucarada tiene el 150% del máximo tolerable de azúcar de un adulto, de una dieta de 2,000 calorías. Si se lo damos a un niño, pues este niño puede estar alcanzando prácticamente el doble del azúcar que requería todo el día nada más con este producto. Y eso es lo que no dice el etiquetado. Entonces, es engañoso, no sirve para tomar mejores elecciones y no tiene mejor información. Aquí pueden ver, por ejemplo, el etiquetado de ahora. El etiquetado de ahora es entendido por los niños, permite evaluar rápidamente la calidad de un producto, es claro, facilita elecciones saludables y promueve la reformulación. ¿Por qué la promueve? Porque pues, los productos no quieren tener estos sellos que lo que dicen es que es un producto de mala calidad, que tiene ingredientes que le hacen daño a los niños. Entonces, de este lado, aquí del lado izquierdo, tenemos cómo quedarían, cuáles son los mensajes que queremos poner en la comida chatarra, y del otro, cuáles son los que la comida chatarra quería que dijeran sus productos. Entonces, claro, pues el de los numeritos, si ven, todos los numeritos son bajitos. Pero si lo usamos con estos sellos, a lo mejor ese producto diría exceso de calorías, azúcares, sodio y grasas saturadas. Bueno, ya sabes que pues, tú no quieres comer un producto con esos excesos, ¿no? Otra cosa es que la tabla de atrás, eso de la información, de que no es que antes tenía información y ahora ya no tiene información, eso es falso. El etiquetado nuevo tiene esta declaración nutrimental donde viene todo ya por 100 gramos. Entonces ahora sí ya se puede comparar. Podemos agarrar un jugo y otro jugo y no importa de qué tamaño sea el empaque, porque los empaques cambian de tamaño, pero siempre vamos a poder ver por 100 calorías cuál tiene más o menos calorías, cuál tiene más o menos azúcar. Las azúcares añadidos ya se tienen que declarar a fuerzas, todos juntos y en orden descendente por todos sus ingredientes, que antes los ponían escondidos. Eso no venía antes. Y las grasas trans también ya se tienen que poner en miligramos. Antes se ponían en gramos, antes se ponían 0.05, ¿no? Ahora ya tienen que ponerlo en miligramos, como en todos los países. Entonces la información ahora es mejor y más completa. Luego decían que el perfil de la OPS que usa el etiquetado está basado en 100 gramos o 100 mililitros y que eso requiere conversiones para saber cuántos sellos tiene una porción. Eso es falso. El perfil de OPS está como porcentaje de las calorías, ¿no? Entonces, por ejemplo, del peso en 100 gramos o 100 mililitros, por ejemplo, si tiene más del 100%, del 10% de azúcares, ácidos grasos o más del 10%, pues tendría el sello. Si tiene más de 1% de grasas trans, tendría el sello. Y para sodio, pues si tiene más de 1 miligramo de sodio por caloría o más de 300 miligramos de sodio o más de 45 en las bebidas, ¿no? Entonces, esa es la razón de que sea por 100 miligramos, es solo para poder tener, por un lado, una unidad estandarizada y es una manera de ver los puntos de corte. La verdad es que el etiquetado nuevo no te sirve para hacer recomendaciones de porciones, de cuánto tienes que comer. Pues para eso uno no tiene la información. Lo que uno quiere saber es si tiene etiquetas, quiere decir que ese es un producto que tiene ingredientes nocivos y tienes que tratar de evitarlo en la medida de lo posible. Ese es el mensaje. Luego, los edulcorantes y cafeína son seguros y no se debe sugerir que se evite su consumo en niños. Eso es falso. Los edulcorantes son productos que no se conoce su efecto a largo plazo, no son metabólicamente inertes, tienen efectos metabólicos y la cafeína es un estimulante que los niños son muy sensibles a él, les puede producir pérdida de sueño, ansiedad, les puede producir elevaciones en la presión arterial y otros efectos. No tienen por qué consumirlos y nosotros tenemos que respaldar eso con estas leyendas que dicen no recomendable en niños. Y luego, el nuevo etiquetado ha generado mucha controversia en los expertos. Es falso. Los expertos realmente no tienen controversia con este etiquetado. La controversia viene de expertos que tienen intereses comerciales porque son consultores de la industria o porque no conocen la información y no la han explorado a fondo, porque esta es una discusión que a nivel internacional, a nivel de instituciones, organizaciones de la sociedad civil y sociedades profesionales nacionales e internacionales tiene un gran apoyo. Dicen que no facilitará elecciones más saludables de forma rápida y efectiva, y eso es falso, y aquí les traigo un ejemplo. Vean aquí, por ejemplo, estas etiquetas de harinas para hot cakes. Son muy difíciles de interpretar. Vienen en distintos gramajes, tienen diferentes gramos por porción. Aquí hay porciones de 80 gramos, de 40 gramos, etcétera. Y traen distinta información por calorías y por porcentajes.
Ahora con el nuevo etiquetado ustedes van a llegar al súper y van a ver gradientes de sellos. Entonces, lo que no les va a quedar duda es que hay una que tiene 3 sellos de ingredientes que hacen daño a sus hijos, por ejemplo. Y hay una que tiene un sello. A lo mejor después hay una que no tiene ni un sello. Y entonces ustedes van a poder escoger, si eso les preocupa, pues la elección más saludable de una manera muy rápida. Y eso es lo importante, que los que quieran puedan tomar una elección más saludable de forma muy rápida. Dicen que no se incentiva la reformulación de productos. Y eso es falso. Ya vimos ahorita que acaba de entrar, que tiene semanas de haberse implementado, decenas de productos que ya le bajaron al sodio, que ya le bajaron al azúcar, y lo hacen pues porque no quieren tener esos sellos. Y eso se lo deben al etiquetado, a este esfuerzo de investigadores, no al interés de estas compañías, porque esas compañías tuvieron 10 años o 20 años para hacer esas reformulaciones y no las hicieron y ahora las tienen que hacer porque tienen este incentivo. Es decir, estamos haciendo un sistema de etiquetado que es un buen incentivo para que las compañías de comida chatarra mejoren sus productos. Luego dicen, bueno, es que eso no sirve porque todos los productos tienen sellos. Y no es cierto. Aquí pueden ver en el cuadro rojo, en verde, 20% de los productos industrializados no tienen sello. Pero además no nos alimentamos de productos industrializados. Yo les enseñé al principio, estos solo son una cuarta parte de nuestra dieta. Quiere decir que consumimos 75% de alimentos reales y un 25% de productos hechos en fábricas, que esa es comida chatarra. Bueno, pues qué bueno, entonces hay que comprar más alimentos frescos, locales, de temporada, a lo mejor hechos por pequeños productores, y luego combinarlos con productos, con un 20% de productos ultraprocesados que tengan un mejor perfil. Y claro, evitar los que tengan 3 o más sellos, porque eso pues sí ya son productos francamente chatarra, ¿no? Y dicen también que la OMS no apoya el nuevo etiquetado, que el Códex, etcétera, ¿no? Y eso es falso. La OMS le acaba de dar un premio a México y no se lo dio a un partido político, se lo dio pues, al país, a un esfuerzo de académicos y de organizaciones internacionales, nacionales e investigadores, le dio un premio por esta política de etiquetado. Y bueno, para concluir mi presentación, solo quiero decir que esto se va a complementar con la educación de forma unificada. Ya hay un currículum en la escuela que permite cuadrar y explicarle esto a los niños y que va también a ayudar porque los niños son ese motor de los cambios de conducta y van a aprender a utilizar el etiquetado muy bien y esperamos que esto se vaya poco a poco cambiando a la familia. Entonces, como conclusión, el etiquetado claro mexicano, pues es una estrategia, no es la única, es una estrategia que va a ayudar a otras más, como impuestos, por ejemplo, identificar productos susceptibles de impuestos, a campañas y desayunos y escuelas qué productos no deben estar ahí, ni en la ayuda alimentaria, también en la orientación alimentaria para dar consejos rápidos de, antes imagínense lo que era decirle a alguien, no comas grasas trans. Ahora es muy fácil. Si ven un sello de grasas trans, pues no comas esos productos. También evitar que haya publicidad con personajes en productos que tienen estos sellos. Y en puntos de venta también identificar formas de que estos productos de mala calidad no estén enfocados en sus estrategias promocionales dirigidas a niños. Entonces yo con eso quiero concluir. Les agradezco mucho la invitación. Muchas gracias al doctor Simón Barquera. Ya nos están llegando muchas preguntas acerca de las 2 primeras ponencias. Y bueno, vamos a pasar con el tercer ponente del día de hoy, que es el doctor Maciste Macías. Si nos puede compartir, por favor, su pantalla. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, doctor. Pues voy a dar una breve presentación de su currículum. El doctor Maciste Macías Cervantes es profesor del Departamento de Ciencias Médicas de la División de Ciencias de la Salud, Campus León, en la Universidad de Guanajuato, donde desarrolla la línea de investigación sobre actividad física, nutrición y envejecimiento. También es director del Departamento de Ciencias Médicas de la Universidad de Guanajuato. Es miembro del Colegio Americano de Medicina, del Deporte, de la Sociedad Americana de Nutrición y del Comité Ejecutivo de la Red de Actividad Física de las Américas. Es investigador nacional nivel 1 por CONACYT. Cuenta con más de 24 artículos en revistas científicas nacionales e internacionales. Y bueno, como formación es médico con maestría y doctorado en Ciencias Médicas por la Universidad de Guanajuato.
y también ha realizado estancias de investigación en el Laboratorio de Fisiología Cardiovascular y Ejercicio en la Florida State University. Gracias por estar aquí, doctor. Adelante. Muchísimas gracias. Pues primero agradecer la invitación, en especial del doctor Velarde. Y posteriormente, pues también felicitar al instituto por estos 25 años. Les vamos a platicar un poquito sobre la importancia de la actividad física en la prevención de sobrepeso y obesidad en niños. Entonces, primero tenemos que reflexionar sobre lo que no quisimos ver y que son unas pandemias que ya teníamos y que se fueron reflejadas hasta que hicimos caso de la pandemia del coronavirus. Previo a esto, teníamos dos pandemias importantes, obesidad e inactividad física. Cuando se conjunta más de una pandemia, se llama que hay una sindemia, y esto en especial si tienen componentes fisiológicos que compartan, como lo es en este caso el coronavirus, la obesidad y la inactividad física. Y es por eso que las personas que son físicamente menos activas y con obesidad son los que han resultado más afectados en esta pandemia del coronavirus. Entonces, esto nos tiene que hacer reflexionar que lo que realmente tenemos que cambiar son nuestros estilos de vida. La obesidad es un problema de peso. Esto ya lo hablaron mis dos conferencistas previos. Entonces ya no voy a ahondar en ello. Tenemos que reflexionar en que si analizamos la proporción de obesidad de los menores de 4 años, cómo va incrementando en los del grupo de 5 a 11 y posteriormente en los de 12 a 19. Entonces tenemos que poner mucha atención en qué es lo que está pasando en este grupo. Y bueno, algo que sabemos muy bien es que los hábitos adoptados desde edades tempranas van a repercutir en la vida adulta. ¿Y esto cómo se va a ver reflejado? Pues en la calidad de vida y en la salud de las personas. Algunos datos del doctor Shimon Barquera, que publicó junto con Jan Janssen, nos mencionan que la prevalencia de inactividad en México aumentó un 44% del 2006 al 2012. ¿Y esto a qué nos lleva? Bueno, pues que se estima que este incremento en la inactividad física nos va a estar llevando a 21,000 casos de diabetes mellitus tipo 2, a 10,000 casos más de enfermedad cardiovascular y fíjense muy bien, a 1,500 casos más de infarto al miocardio. Entonces vemos cómo la inactividad física, que es un hábito que podemos tomar desde niños, nos va a repercutir en la salud del adulto. Y bueno, para poder empezar a pensar en hacer cambios en los niños, tenemos que analizar cómo es su comportamiento. Este es un estudio que publicamos en 2012. Analizamos niños aquí en la ciudad de León, Guanajuato, y vimos que el 35% de ellos no era capaz de distinguir actividades sedentarias de actividades activas. Entonces creían que mover únicamente las manos eran actividades que les iban a fomentar salud. Los niños, cuando eran activos, manifestaron un mayor deseo de realizar actividad física diario. Y este hallazgo correlacionó muy importante con otros factores importantes, que es que veían menos horas frente a monitor. Entonces aquí empezamos a entender un poquito más esa interrelación que nos habla el doctor Shimon Barquera, que no es solo el hecho de tener un comportamiento, sino que todo el medio ambiente nos va a estar influyendo para ese resultado que es la obesidad. Ahora, cuando analizamos cuáles son las razones para no hacer actividad física de estos niños, nos expresaron estos 3 puntos. 31% estoy muy cansado. 13% debo hacer tarea. Y un 19% estoy muy ocupado. Y entonces aquí la pregunta es, ¿estoy ocupado en qué? O sea, ¿qué es lo que debería de hacer un niño durante las tardes, una vez terminado el colegio? Los niños deberían de hacer mucha recreación. Y entonces nuestro estilo de vida, que cada vez les exigimos más académicamente, pues nos está llevando a que los niños tomen como prioridad otras actividades antes de ejercitarse.
Y cuando hicimos una evaluación, ¿qué tanto se movían los niños? Hicimos una comparación entre niños con peso normal, niños con sobrepeso y obesidad, y nos dimos a la tarea de ver quiénes de ellos cumplían con los puntos de corte internacional sugeridos por varias asociaciones, y que para niños son de 12,000 pasos, para niñas de 15,000. Y entonces vemos cómo los niños con sobrepeso y obesidad, el 68% no cumple y solo un 31% cumple con la recomendación de los pasos al día que deben de dar. Entonces vamos viendo cómo si desde pequeños los niños no están cumpliendo con la actividad física recomendada y son más sedentarios que la contraparte, que es de peso normal. Aquí también les pido que se fijen en esta barra de peso normal. Hay un 45% de niños que también no cumple con los pasos al día, y que estos son los niños que están en riesgo de en los siguientes meses o años desarrollar también problemas de peso. Reforzaremos este dato al ratito que hablemos de insulina. Y bueno, siempre que hablamos de actividad física, casi siempre lo asociamos a uno de los marcadores que más manejamos, que es el consumo de oxígeno, que lo podemos tener en METs o en mililitros kilogramo minuto. Y ya hemos estudiado mucho en el adulto que ese consumo máximo de oxígeno es un predictor de sobrevida. A la izquierda pueden ver una gráfica del doctor Poquinos, que publicó en 2008, donde se ve que aquellas personas que al momento de su retiro a los 60 años tenían más de 10 METs de consumo de oxígeno, ellos tenían una sobrevida del 80% a los 20 años, comparado con aquellos de un grupo que tenía menos de 5 METs, únicamente hubo una sobrevida del 40%. ¿Y por qué es importante estudiar este consumo de oxígeno? Porque en la gráfica derecha demostramos que los niños que caminan más en grupos de 6 a 9 años tienen niveles elevados de consumo de oxígeno. En la gráfica pueden ver hasta la derecha los niveles más elevados, niveles de 30, 35, 40 mililitros kilogramo minuto. Si lo comparamos contra la gráfica de la izquierda, para convertirlo en METs, recordamos que un MET es igual a 3.5 mililitros kilogramo minuto. Y entonces esto equivaldría a que el grupito de niños que ya tiene un consumo de oxígeno de 35 mililitros kilogramo minuto, ya va a tener un factor protector hacia la vida adulta. Y también tenemos que estar asociando otros factores de actividad física o de inactividad física. Y es que el estilo de vida cotidiano, bueno, nos ha llevado a disminuir la actividad física habitual. Y en este momento con el COVID, pues aún más. Parte de lo que está en la gráfica de arriba, del estilo de vida, que el COVID vino a intensificar más, pues es algo que ya veníamos haciendo cotidianamente. Ya habíamos disminuido mucho nuestra actividad física cotidiana, pasábamos muchas horas sentados, pasábamos muchas horas frente a monitor. Y entonces todo esto nos lleva a una disminución de masa muscular y a un aumento de la masa grasa. Y esto a largo término, a largo plazo, pues nos va a llevar a ese incremento de enfermedades cardiovasculares, de diabetes, osteoporosis, riesgo de fracturas. Entonces, como cambios importantes en la actividad física e incluso en periodos tan cortos, que bueno, ya no es tan corto, ya llevamos 6 meses, todo eso va a tener un impacto en nuestra vida futura en cuanto a la salud. En asociación de estilos de vida poco saludables, bueno, se ha encontrado que los niños mexicanos de 5 a 15 años de edad, que pasan más de una hora y 25 minutos frente a la pantalla, pues van a seguir patrones alimenticios también ricos en azúcares y en grasas. Nuevamente esa conjunción de dos hábitos poco saludables. Otro dato, pues muy importante, los niños con sobrepeso y obesidad tienen en promedio 3 a 4 televisiones en sus hogares. Y también esto repercute en que duermen menos tiempo
que los niños con peso normal. Hay factores externos a la casa que también nos dificultan la actividad física, y esto es la falta de seguridad en espacios públicos, y entonces no fácilmente los niños están acudiendo a los centros recreativos, en especial grupos vulnerables como las mujeres, están siendo más afectadas y hacen menos actividad física. Entonces, como sociedad debemos de poner un énfasis muy importante en dar igualdad a estos grupos para que puedan realizar actividad física y que lleven una mejor calidad de vida. ¿Qué tenemos que hacer para cambiar? Bueno, pues se sigue educando con el ejemplo. Estudios recientes han demostrado que la actividad física moderada de los padres se asocia con el incremento de actividad física en los niños. Por cada 20 minutos de actividad física moderada que realizan los padres, va a tener una repercusión en incrementar de 5 a 10 minutos de actividad física moderada en sus hijos. Entonces es muy importante que sigamos trabajando el binomio padre-hijo para la prescripción de actividad física. Y también, en su contraparte, existe una asociación positiva entre el tiempo frente al monitor que pasan los padres con el tiempo frente al monitor que pasan sus hijos. Ahora, algunas veces cuestionan si la actividad física recreativa funciona o no. Es un estudio que hicimos en 2008 y publicamos en 2009, donde hicimos un cambio de estilo de vida en niños a través de actividad física recreativa. ¿Qué es lo que hicimos? Los llevamos a jugar a unidades deportivas y les pedimos que estuvieran haciendo actividad física en casa, que participaran más en las tareas del hogar. Y entonces estuvimos midiendo insulina antes y después de la intervención. Como ven, en las barras azul claro, vemos los niveles de insulina que presentaban los niños al inicio del estudio. En las barras casi moradas, los niveles de insulina que tenían al final del estudio. Como pueden ver, en los tres grupos, peso normal, sobrepeso y obesidad, disminuyó la insulina y podemos sacar dos grandes conclusiones. En los niños que tienen ya sobrepeso y obesidad, nos va a llevar a una disminución de la resistencia a la insulina. Pero también en el grupo con peso normal, si se fijan la barrita de la desviación estándar, hay un cierto número de niños que al inicio tenían resistencia a la insulina, tomando como punto de corte 15 microunidades. Y al final de la intervención, todos los niños con peso normal disminuyeron su nivel de insulina abajo de 15 microunidades. Entonces, ¿recuerdan que hace ratito que vimos que había ciertos niños con peso normal que no cumplían la actividad física recomendada? Pues, ¿qué es lo que pasa cuando los ponemos a caminar? Pues disminuye esa insulina, mejora su metabolismo. Ya esto es a lo que llamamos una prevención primaria de las enfermedades. Entonces, el ejercicio físico nos sirve como prevención secundaria cuando hay sobrepeso y obesidad, pero también como prevención primaria cuando hay un peso normal y hay alguna alteración metabólica que todavía clínicamente no se está manifestando. Ahora, en cuanto a intensidad, la actividad física recreativa de los niños, los juegos como las trail, los quemados, les implica una actividad física vigorosa. Y se ha visto que esa actividad física vigorosa es asociada fuertemente con la salud metabólica. En la gráfica de la derecha pueden ver que a mayor conteo de actividad física intensa va a disminuir la relación cintura-cadera, van a disminuir más importantemente los triglicéridos, el índice colesterol HDL, el índice OMA. Entonces, es necesario que los niños sí hagan una cierta cantidad de actividad física vigorosa y la pueden hacer mediante actividad física recreativa, que es lo propio que hacen los niños en la vida activa. Y ahora, en cuanto a recomendaciones, en días pasados tuvimos un foro, un simposio internacional de ciencias del deporte convocado por el doctor Víctor Matsudo, y hubo dos seminarios importantes donde participó gente como Fiona Bull de
de la OMS, la presidenta del Colegio Americano de Medicina del Deporte, académicos internacionales reconocidos como el doctor Michael Pratt, el doctor Miguel Malo de OPS, que está aquí en México actualmente, y un foro de la Red de Actividad Física de las Américas, donde también nos invitaron algunos académicos de la región de las Américas para discutir esta nueva propuesta de promoción de actividad física post-COVID. Y esto lo llamamos una llamada urgente para la acción, porque necesitamos que haya movimiento. Entonces, en este manifiesto que vamos a sacar la próxima semana, se está invitando a todos los ciudadanos, a los funcionarios de gobierno y a líderes de entidades privadas a un amplio movimiento a favor de la vida más activa y saludable. Estamos plenamente convencidos que al ser físicamente más activos, vamos a obtener mayor salud. ¿Qué es parte de lo que proponemos en este manifiesto? Bueno, tratamos de buscar una vida más activa y saludable a partir de la responsabilidad individual y social. Esto es mucho de lo que hemos venido manejando desde hace varios años, la prescripción de actividad física de forma interpersonal. Esto es asociando que hagan actividad física los niños, pero también junto con sus padres o con su núcleo familiar cercano, si son los tíos, los abuelos con quien convive el niño, tiene que ser físicamente activo. Al promover estos estilos de vida activo, se debe apoyar de la generación de políticas públicas y organizaciones no gubernamentales. Entonces tenemos que incluir aquí a empresas, a universidades, como aliados estratégicos, a los colegios, en este caso creo que habrá más asistentes de los colegios de pediatría, que estos colegios sean aliados para que se puedan estar haciendo programas y proyectos para hacer una articulación junto con el gobierno y podemos llevar algunos proyectos exitosos. Priorizar una vida más saludable a través de la sinergia entre diversas políticas públicas. Les mencionaba hace ratito, esto es una sindemia. ¿Por qué? Porque se nos juntaron varias epidemias que nos están afectando y un punto común que podemos estar mejorando tanto para la obesidad, la diabetes, la hipertensión e incluso el COVID, pues es incrementar la actividad física de las personas. Se tiene que reflexionar sobre el uso de estrategias locales innovadoras y esto cada uno de ustedes pues tendrá que ver en su microambiente qué es lo que es viable y qué es lo que puede ser efectivo. Y esto nos lleva a hacer también investigaciones más locales. Algunas veces los que estamos un poquito más en academia, cuando planteamos proyectos de investigación para una maestría, para un doctorado, muchas veces se piensa en que sea publicable a nivel internacional, pero tenemos que voltear cada vez más a hacer investigación que sea translacional, que tenga una aplicación en tu comunidad. Eso nos va a brindar múltiples beneficios. También en este manifiesto se menciona que hay que centrarse en el aumento de los estímulos y oportunidades para hacer una vida activa en el contexto escolar. Es increíble que hemos visto que hay escuelas donde no se les permite a los niños llegar en bicicleta porque se entran en ciertos problemas de que si se la roban, ¿quién es el culpable? Se debe fomentar lugares donde haya biciestacionamientos en las escuelas. Esto se ha logrado un poquito más en universidades, pero se tiene que empezar a hacer desde las primarias para que tengamos estilos de vida activo desde etapas tempranas de la vida. Y hay que buscar estrategias innovadoras para que las personas practiquen su actividad física en casa y en ambientes abiertos. El mundo ya no va a ser igual después del COVID. Se estima que los asistentes a los gimnasios va a ser únicamente un 25% de lo que era anteriormente. El sector de gimnasios va a ser de los que va a estar más afectado por esta pandemia del COVID, porque también se ha demostrado en estos meses que se puede estar haciendo actividad física saludable en casa sin necesidad de pagar un gimnasio. Entonces, serán de las cosas que tendremos que voltear a ver en los siguientes meses. Se debe incentivar el uso de los medios digitales para difundir estas estrategias. Creo que esto se ha dado muy naturalmente y lo hemos visto en redes sociales, cómo se ha incrementado el incentivar la actividad física. Hay que prestar especial atención en los beneficios de la actividad física moderada y la leve. Las guías de actividad física de Estados Unidos que se publicaron
a fines del año pasado, ya va a ser casi un año, en noviembre, nos mencionan que hacer cualquier tipo de actividad física va a abonar a tu salud a final de tu vida. Entonces, esto también en el laboratorio de Celafix del doctor Víctor Matsudo lo han expresado como nuestro lema que tenemos de todo paso cuenta. Hay que apoyar los grupos sociales específicos, adultos mayores, mujeres y personas con discapacidad. Tenemos que reducir esa brecha y darles mayor beneficio para que puedan hacer actividades físicas de manera segura. Tenemos que estar fomentando la actividad física según modelos de desarrollo sostenible y esto nuevamente se viene a enlazar con otros de los beneficios que queremos para nuestras ciudades, que es que haya menos contaminación. Y entonces una propuesta interesante es precisamente el incremento de las ciclovías. En las grandes ciudades a nivel del mundo han salido actualmente las ciclovías emergentes y que en algunas ciudades como en León, que es desde donde lo saludo, precisamente hoy se acaba de declarar que esa ciclovía emergente que habían puesto en el bulevar principal de la ciudad, en López Mateos, no va a ser emergente, sino que ya se va a quedar, va a ser una ruta fija. Y estas son de las políticas públicas que se tienen que estar apoyando y que nos van a estar ayudando al fomento de la actividad física. Actividades tan sencillas o frases tan cortas como es muévete más y siéntate menos, nos va a ayudar a incrementar la actividad física de las personas. No importa que no sea una gran intensidad, no queremos deportistas de alto rendimiento, queremos gente activa, gente que se mueva. Y bueno, finalmente los invito a que puedan unirse a este manifiesto. Pueden entrar a la página de Celafix, ahí está por ahí abajito, en el manifiesto de actividad física. Y si están de acuerdo en todas estas propuestas que se ha hecho en el manifiesto, que puedan firmar, invitaremos muy en especial al doctor Garibay como director del Instituto de Nutrición a que nos haga favor de apoyar esta propuesta, igual al doctor Simón Barquera, para que si lo cree adecuado, las propuestas que estamos haciendo, pues también nos apoyen firmando esta propuesta para tener mayor respaldo. Es una propuesta que el doctor Víctor Matsudo quiere presentar en la OMS en los próximos meses y queremos con esto pues tener un mundo más activo y saludable. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por su excelente ponencia, doctor. Y bueno, hay muchísimas felicitaciones para los tres. Lo felicitan mucho por estar haciendo actividad física mientras está exponiendo. Y bueno, a los otros ponentes también los felicitan por todo el trabajo que están haciendo en favor de la salud infantil. Entonces, bueno, si están de acuerdo, voy a empezar a hacer alguna de las preguntas. Hay bastantes. Voy a empezar con una para el doctor Enrique Romero. Mónica Márquez dice, ¿cuánto es la pérdida de peso saludable en un niño con obesidad y en cuánto tiempo se debe considerar esa pérdida? Bueno, creo que es una buena pregunta, pero muy difícil de responder. Aquí lo que sucede, yo me dedico a la pediatría desde hace muchísimos años, pero escucho que en adultos sí se ponen así metas de pérdida de peso semanales o mensuales seguramente. Pero en niños esto es muy diferente porque qué tanto deseamos que pierda de peso un niño, pues va a depender de su edad, de la, entre comillas, gravedad de la obesidad, de la presencia o no de complicaciones. De hecho, si revisamos algunos criterios, incluyendo de la American Dietetic Association, ahora ya es academia, ¿no?, de nutrición y dietética de los Estados Unidos, ni siquiera se recomienda en muchos casos de niños con sobrepeso o muchos niños con obesidad perder peso, sino mantener el peso corporal, pero cambiar la composición corporal a través del tiempo, y el propio crecimiento del niño puede ir ajustando un poco. Pero esto depende, claro, de qué tan grave o cuál es el grado de obesidad. Entonces, esto ya en la práctica clínica me estoy refiriendo, se individualiza, pero no hay una, aunque por ahí están descritos algunos de medio kilo
por ejemplo, en periodos de tiempo, pero es que depende mucho de la edad del niño. No hay una, entre comillas, receta homogénea. Clio, ¿me permitirías aportar un poquito? Claro, claro. Porque me parece que precisamente el nuevo enfoque que tenemos en la prescripción de ejercicio y en el establecimiento de metas nos puede orientar. Bueno, no hemos, sino que los principales autores han mencionado que el planteamiento de metas debe ser referente al hábito y no al resultado. Entonces, ¿esto qué quiere decir? La meta que va a tener la persona es comer alimentos saludables y es hacer su actividad física. Por repercusión va a perder peso. Pero entonces la meta es comer sano 3 veces al día, 5 veces al día. La meta es hacer 3 sesiones de actividad física a la semana, 5 sesiones a la semana. Y el resultado va a llegar solito. Al cabo de las semanas, de los meses, va a haber un mejor perfil antropométrico. Muy bien, muchas gracias. En torno a este tema, creo que sería bueno responder la siguiente pregunta para el doctor Maciste. Rocío Díaz dice, ¿cómo puedes motivar a los niños a hacer actividad física, ya que a un adulto le puedes explicar las consecuencias y los beneficios y lo hará por su salud? Pero es difícil transmitir este mensaje a los pequeños. Ok, la recomendación es recreación y diversión. Por una parte, y esto lo estamos viviendo mucho en casa, los que tenemos hijos, o sea, el hijo te exige jugar con él. Y entonces, si esto lo aprovechamos para hacer una actividad recreativa, brincar la cuerda, las traes, una casa por chiquita que sea de Infonavit, tiene un pequeño patio atrás donde puedes brincar la cuerda. Quita el tendedero y nos ponemos a brincar la cuerda. En la misma salita pequeña, se puede jugar a las trays, tal vez con ciertos cuidados. Los que tienen 2 pisos en las casas pueden subir y bajar escaleras de una forma más recreativa. Pintemos un avión o bebe leche, como lo conozcan ustedes. Y esas son las actividades. Le tenemos que poner un toque divertido. Es como lo vamos a enganchar. El niño no va a entender de infarto, de sobrepeso, de diabetes. No, tenemos que dar una actividad divertida. Ok, muchas gracias. Bueno, hay varias preguntas sobre el etiquetado, doctor Simón. Una pregunta es de Eugenia Nava que dice, ¿habrá alguna dependencia vigilante de que se cumpla con el etiquetado o cómo saber que la industria está realmente realizando la adecuación de sus productos y no omitiendo el etiquetado correspondiente? Ejemplo, si realmente cambió la cantidad de grasas o solo no coloca el octágono. Sí, muchas gracias. Quiero aprovechar para comentar que me encantaron las presentaciones del doctor Enrique Romero y del doctor Maciste Macías, buenísimas, y gracias por invitarme por eso, porque pues, pude ver unas perspectivas muy interesantes de un tema que me encanta y me voy a inscribir definitivamente a esa postura, ¿eh? Muchas gracias por hacérmelo saber, Maciste. Y pues sí, del etiquetado, la instancia reguladora es COFEPRIS, que es la comisión que regula los riesgos sanitarios. Entonces es facultad de ellos. Y esta norma 051 es conjunta con economía. Entonces tienen aspectos económicos que serán materia que tendrá que supervisar la Secretaría de Economía, pero en estos aspectos, por ejemplo, verificar la composición de los alimentos que sea la declarada, pues es facultad de COFEPRIS. Y lo hemos visto en otras normas como la que recientemente ocurrió de los quesos que no eran quesos y todo. Es decir, tienen que entrarle por ahí porque nos están dando una cantidad de chatarra hecha en fábricas y que dicen que es comida y además nos convencen de que es comida, que si no se empiezan a hacer más firmes estas regulaciones, pues difícilmente vamos a lograr lo que queremos, que es mejores dietas para todos. Muy bien. Y bueno, también hay otra pregunta que dice, un tiempo se estuvo diciendo que quitarían a los personajes de alimento chatarra. ¿Qué pasó con eso?
Sí, muchas gracias y me das oportunidad para complementar la anterior. Si hay errores y todos los hemos visto, a lo mejor la persona que te hizo esa pregunta es porque ya vio un error. Todos hemos visto, de repente dicen, bueno, por ejemplo, el azúcar no lleva etiquetado porque es un ingrediente culinario, ni el aceite, ni la sal. O sea, no puede haber sal que diga alto en sal. La sal es un ingrediente y ya sabemos que es sal. Entonces, pero sí se ven esos errores en el etiquetado y ahorita tienen un plazo que es de 2 meses para corregir errores sin sanciones, arreglar sus etiquetas, si cometieron algún problema, pues ahí equilibrarlo. Y lo de los personajes entra en una segunda fase que es en abril. En abril se remueve todos los personajes, el tigre, el elefante, el chavito con el sombrero, el tucán, todos esos personajes se van porque están promocionando productos que tienen ingredientes que son malos para la salud de nuestra población infantil y pues no es justo, no se vale. Entonces seguramente se van a parar, pero eso se tiene que hacer como lo logró hacer Chile y los que están comprometidos con la salud de su población. Muy bien. Hay una pregunta para el doctor Romero que dice, ¿con qué frecuencia sería bueno valorar el perfil lipídico en niños con sobrepeso u obesidad? Bueno, con la mayor parte de guías recomiendan evaluar el perfil de lípidos en forma inicial, ¿no? En la evaluación, pues ahí estaba uno de los criterios, desde niños con sobrepeso, obviamente en niños con obesidad como parte de la evaluación basal. Ahí ya va a depender si identificamos o no alteraciones. Para un niño que no tiene alteraciones, no es necesario evaluarlo frecuentemente. Es posible, vamos a suponer que lo estamos vigilando y persiste con obesidad, se recomienda evaluarlo, pero hasta 1 año después en caso de no haber presentado alteraciones. Claro que si tenemos algún dato de alerta, incremento excesivo en el peso corporal o desviaciones de los hábitos de alimentación que nos sugieran que más vale repetir, pues podemos tomar esa decisión antes de ese año, ¿no? Pero si no, a 1 año de distancia está bien. En los niños, en quienes sí identificamos alguna alteración, pues debemos de intervenir, ¿no? Debemos de intervenir y evaluar de acuerdo a la intervención, volver a tomar ese perfil de lípidos que puede ser de 3 a 6 meses después de haber iniciado la intervención. Hay casos especiales, pero que son poco comunes, donde los niveles de triglicéridos o LDL, por ejemplo, sí requieren intervenciones farmacológicas o nutracéuticas, en donde probablemente vayamos a tomarlos antes de ese tiempo, pero para verificar los efectos de los fármacos. Pero como realmente la indicación de estos productos es con valores muy elevados, ¿no?, de triglicéridos o LDL, muchas veces son niños que tienen alguna otra situación además de la obesidad, pero en términos generales 1 año o cuando identificamos alteraciones 3 a 6 meses después para evaluar la intervención. Muy bien, muchas gracias. Para el doctor Maciste, dice, ¿hay alguna diferencia en las recomendaciones preventivas a sobrepeso y obesidad en cuanto a actividad física cuando los niños o adolescentes tienen antecedentes familiares de alguna patología o como obesidad, diabetes o hipertensión? No, realmente las recomendaciones son igual para todos y precisamente por lo que les mostré en una de las diapositivas, podemos tener niños con peso normal y que desconocemos si tienen resistencia a la insulina. Ahorita, por lo mismo que acaba de decir el doctor Romero, pues es imposible que a todos los niños les midamos insulina al llegar al consultorio. No va a ser práctico. Pero, sin embargo, un porcentaje de ellos sí va a poder tener ya resistencia a la insulina a pesar de tener peso normal. Entonces, si queremos hacer prevención primaria, es nuevamente promover la actividad física cotidiana, que sea recreativa. Hemos demostrado ya en varios artículos que sí funciona la actividad recreativa y es lo que tenemos que estar recomendando principalmente en niños. Ya para adolescentes con sobrepeso y obesidad, también tenemos por ahí algún artículo que nos demuestra que principalmente tenemos que prescribir actividad aeróbica y secundariamente, si quieren complementar, pueden hacer pesas. Pero principalmente el componente tiene que ser aeróbico. Los adolescentes ya buscan algo un poquito más intenso, entonces por eso es un poquito la reflexión algunas veces hacia las pesas.
y ponerle un componente ya competitivo, algunas veces para el adolescente, ya busca ganar, entonces que hagan actividades físicas también competitivas. Muy bien. Bueno, hay otras preguntas sobre el etiquetado. Una dice, ¿será que funciona la restricción a los niños de productos industrializados si los padres son los que compran las cosas? Y bueno, otra pregunta sobre el tema dice, ¿cómo cree el doctor Simón Barquera que la prohibición de venta de comida chatarra que se dio en Oaxaca afecte positivamente en la población infantil, ya que en muchos de los casos los padres son los que dan la disponibilidad de este tipo de productos? Sí, esa pregunta es muy interesante y sí es compleja. Sí, es cierto, los padres son los que compran los productos y los que tienen la última palabra, pero los estudios y lo que se ha visto, y esto lo saben perfecto los publicistas, es que hasta ahí tiene un nombre en publicidad, que es ese factor de agotamiento. No lo voy a traducir, pero es como un factor de agotamiento. Entonces los papás le dicen no, llora en el súper, hace un berrinche, se tira, la siguiente vez dice no, la siguiente vez, y llega un momento en que dice, mira, ¿sabes qué? Te voy a comprar uno, pero te vas a portar muy bien. Y lo acaban haciendo. Es muy fácil para un publicista convencer a los niños y eso es más efectivo que convencer a los papás. Entonces, pues ese es un aspecto importante, ¿no? Que debemos de considerar. Obviamente, papás muy informados, papás que como los nuevos niños que ahorita van a crecer muy informados de qué es la comida chatarra, pues a lo mejor cuando les toque tomar elecciones de sus hijos van a decir, no, pues yo quiero que mis hijos se alimenten muy bien y van a tener las herramientas que a lo mejor no tuvimos otras generaciones, esperemos. Y la otra cuestión, ¿qué tanto funciona prohibirles a los niños? Yo lo que veo es que eso refleja la desesperación, que la comentó muy bien Maciste, de ver que hay una epidemia de coronavirus y que le está dando más feo a los que están con un mal estado de salud que tiene que ver con enfermedades crónicas y donde mucho tiene que ver la alimentación. Entonces, bueno, pues hay una desesperación de ver que los niños siguen comprando estos productos malsanos y entonces en esa desesperación se implementan este tipo de políticas. Esto se ha visto en Reino Unido y en otros lugares. Quieren dificultar el acceso. Yo pienso que una muy efectiva forma de dificultar este acceso sería mejor prohibir que en puntos de venta se pongan a la altura de los niños estos productos. Prohibir que se pongan alrededor de las escuelas, o a veces es el colmo, pero adentro de las escuelas venden esta comida chatarra. Entonces yo creo que sí hay que pensarle cómo hacer más difícil el acceso. Es justo lo contrario de lo que está pasando. El ambiente obesogénico es que nos hacen muy fácil el acceso a comida chatarra. Están en el súper, en el parque de diversiones, en la calle. Uno da 3 pasos y hay comida chatarra. Es justo revertir eso, hacer que sea más difícil eso y que las cosas positivas como el transporte activo, poder tener la bicicleta, calles iluminadas, acceso a agua potable, esas cosas sí sean más fáciles, ¿no? Sí, en un estudio que nosotros hicimos aquí en Jalisco también vimos que el 23% de los niños eligen qué desayunar y qué llevar al lunch, ¿no? No los padres. Entonces, bueno, nada más abonando a ese comentario. Y bueno, voy a leer 3 preguntas más por el tiempo. También dice, con respecto a esto del etiquetado, dice, doctor, ¿pero qué pasa con los alimentos saludables cuyos equivalentes y porciones diarias recomendadas no llegan a los 100 gramos y aún así tienen etiquetados de excesos? Esta es muy buena. Estamos viendo que esa es una de las preguntas más comunes sobre todo en profesionales de la nutrición, porque en el público en general no tienen esa duda. El público en general nada más ve que tienen los sellos y dicen, ay no, yo no me voy a comer algo que tiene 4 sellos, aunque sea chiquitito. En cambio, los nutriólogos como los educaron y estuvieron pensando mucho tiempo en términos de cuánto de esta porción para llegar a la recomendación de la guía diaria alimentaria. Y esto ya es otro paradigma. Aquí ya no es cuánto de esta porción. Aquí es, si tienes sellos, es un producto no recomendable. Si quieres comer un poquito de él, bueno, pues va. Si quieres seguir comiéndolo todo, ok, pero es que tú sepas que ese producto tiene ingredientes no recomendables para la salud y que si comes mucho de esos productos, pues ahí está el estudio de Kevin Hall. Si haces una dieta de puros de estos productos, vas a engordar. Hágasle como le hagas, vas a engordar. Entonces, la gente que quiere tener una dieta, un peso saludable o evitar enfermedades crónicas, se tiene que alejar de estos productos. Entonces, si en la microchatarra
Lo que pasaba con el otro etiquetado es que se veía muy bien. Entonces decían, mira, ¿sabes qué hay que hacer para que no se vea que tiene tanta azúcar? Haz microchatarras, en vez de hacer un pingüino, haz un mini pingüino, un mini chocorrol, un mini gansito y tómalos con una mini coquita y todos van a decir que tienen bien poquitas calorías y la gente se la va a creer. Aquí ya no les funciona eso. Aquí, aunque hagan porciones muy chiquitas, si el producto por naturaleza, por sus características, es de muy mala calidad, va a decir, este producto es alto en grasa, en sodio y todo. Porque lo que sabemos es que los niños pueden comprar la microchatarra, pero al final acabarse comiendo 5 o 6 chocolates o gansitos o refresquitos o juguitos. Entonces, sí, tienen que verlo así. Este es un cambio de paradigma. Ya no cuenten las porciones. Si tiene el etiquetado, orienten a sus pacientes y a la población a que esos productos no son alimentos, son productos hechos en fábricas y no deben de reemplazar una dieta saludable. Y hay muchos estudios que demuestran que esos productos son malos para la salud si se consumen en una gran proporción en las dietas. Muy bien, pues esta pregunta creo que la puedes responder los tres porque es algo compleja. Dice, ¿cuáles son las estrategias con mayor impacto adicional a la disminución energética y a un cambio de estilo de vida, incluyendo la actividad física, para disminuir la adiposidad e inflamación y que prevalezcan los cambios en niños y adolescentes? No sé quién quiera contestar. Voy a hacer un comentario, pues desde mi punto de vista, servidor que como me presentaron, soy pediatra y, bueno, y no nada más los pediatras, pues aquí Simón y Masi están bastante de este tema, pero pues es que la obesidad, y ya lo decía el doctor Simón Barquera, con esta visión, quitar lo simplista del equilibrio de energía, pues la obesidad es una enfermedad multifactorial, ¿no? Donde la acumulación de diferentes factores de riesgo viene a producir pues este exceso de adiposidad. En nuestro caso, que estamos hablando de niños y adolescentes, ¿no? Yo creo que es muy importante trabajar mucho sobre, y yo lo comentaba en la última diapositiva que presenté, la nueva iniciativa de la OMS, que incluye algo que ya conocemos desde hace también varios años, pero que ahora, bueno, pues por lo menos lo vemos de ahí, los cuidados previos al embarazo y durante el embarazo de la mujer, ¿no? Yo creo que aquí es muy importante iniciar ahí para tratar de romper este círculo vicioso de la obesidad, que claro, mantener a mujeres en edad reproductiva en estado saludable tiene que ver con lo que comentan Simón y Maciste, ¿no? Con mejores hábitos de alimentación, con identificación de lo que debemos y no debemos de comer, con cambios en los estilos de vida, mayor actividad física, etcétera, ¿no? Los cuidados de la mujer y luego durante el embarazo pues son muy importantes para disminuir el riesgo de mayor adiposidad en sus hijos, que es algo que ya se conoce, donde dos de los principales factores de riesgo son diabetes gestacional e incremento excesivo de peso durante el embarazo, aunque hay otros, y los cuidados que ya decíamos en la niñez, ¿no? Que realmente parten desde la misma alimentación al pecho materno en la etapa lactante, la introducción adecuada de alimentos complementarios. Maciste hablaba atinadamente sobre la educación temprana para la actividad física, pues que no estamos realizando. Entonces, no hay una sola estrategia para disminuir la adiposidad, sino debe de rodear todo el ciclo de la vida a través de diferentes estrategias que incluyen todos estos aspectos que se han comentado hoy y algunos otros que seguramente pues trataron de comentar, porque son muchos, ¿no? Ok, para complementar, también la calidad del sueño. Es un tema que tal vez no tocamos mucho, pero que es muy importante también para una buena regulación del metabolismo. Dormir y dormir temprano. La sugerencia, antes de las 10 de la noche, niños y adultos debemos estar dormidos. Sabemos que en la sociedad actual está muy transversado estos ciclos de sueño. Entonces, esa sería una recomendación adicional. Sí, muy buena recomendación y yo coincido con todas las que mencionaron mis colegas. Una que estamos enfatizando mucho porque pensamos que a pesar de que tiene décadas que se está diciendo, y lo dijo el doctor Enrique Romero, es la mala lactancia materna exclusiva que logramos en el país y que pues debería ya de ser un compromiso así nacional de decir, oigan, a todos, a las instituciones,
a las compañías, respeten esto, por favor, es muy importante para el país. Entonces, bueno, eso yo creo que esa es una fundamental. También me gustó mucho lo de sueño, porque cada vez hay más horas frente a pantalla y tablets y todo, y no solo es todo la cadena neuroendocrina de efectos negativos que eso genera, sino también aumenta su exposición a estrategias de la comida chatarra que preocupan y que los programan, y además que no está bien regulado. No tenemos todavía una forma de protegerlos de eso. Entonces, mejor, sí, deben de dormir bien. Y la otra que, bueno, obviamente yo enfatizaría mucho, y también ya la mencionaron, es no tienen por qué tomar ninguna bebida calórica. Yo creo que les haríamos un gran favor, y no están muy preocupados por disminuir su grasa como tal, ¿no? Mejor estos estilos que ya mencionaban mis colegas, de un estilo de vida saludable, sin alimentos ultraprocesados y bebidas calóricas. Si hay algo que no necesitan, que les podemos decir con toda seguridad que no necesitan la población infantil, son bebidas con calorías. Tal vez pueden tomar un vaso de leche al día, pues un vasito de leche y listo, todo y sin edulcorantes ni saborizantes. Entonces yo creo que esa sería una muy importante, aumentar el consumo de agua y evitar el consumo de otras bebidas calóricas o saborizadas, y construir una cultura y hacerlo una norma social sería muy importante para el país, porque solo reduciendo 39 calorías per cápita podríamos reducir en 5 años más de 1.300.000 personas con obesidad. Podríamos ahorrar 39,000 millones de pesos de gastos en salud. Entonces, solo estos pequeños cambios serían la gran diferencia, el gran home run que necesita el país. Eso es lo que necesitamos hacer. Bueno, pues creo que vamos a cerrar ya la sesión del día de hoy. Agradecemos muchísimo la participación de los tres doctores a nombre del Instituto de Nutrición Humana. Y antes de irnos, me gustaría compartirles de qué tratará el webinar de la próxima sesión. Es la próxima semana, el miércoles. El webinar 4, que es desnutrición secundaria en enfermedades del aparato digestivo. Y bueno, va a estar participando la doctora Solange Heller con el tema de diarrea aguda y persistente, el doctor Rodrigo Vázquez con el tema de pancreatitis aguda, el doctor Alfredo La Rosa Haro con el tema de enfermedad colestásica del lactante, y va a moderar el webinar la doctora Erika Hurtado López. Entonces, el próximo miércoles 28 de octubre a las 7 en este mismo lugar, aquí nos podemos ver para el último webinar con motivo del 25 aniversario. Pues muchísimas gracias a todos, que descansen, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, un gusto estar con ustedes. Gracias a todos. Buenas noches, muchas gracias por su asistencia. Un abrazo. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, bye.